Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Es señora Gloria. un gusto saludarle nuevamente en nuestra clase del día de hoy. Buenas tardes, señor Gloria, igualmente. Buenas tardes, señor Gloria. El día de hoy nos corresponde nuestra clase de el lenguaje. ¿Alguien quiere aportar ideas de lo que es el lenguaje? Buenas tardes, señor Gloria. Mi nombre es Mara y para mí el lenguaje es una capacidad connatural que tienen todos los seres humanos para expresar sus ideas y pensamientos. Muy bien, Mara. ¿Alguien más desea aportar? Cintia. Para mí el lenguaje es donde dos o varias personas comparten información. Muy bien, Cintia. ¿Alguien más quiere aportar una idea de lo que es el lenguaje? Yo. Darly. Para mí el lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Muy bien. Bueno. Aquí se creó una lluvia de ideas acerca de los conocimientos que ustedes tienen acerca del lenguaje. Esta lluvia de ideas está hecha en base a los conocimientos de los alumnos de lo que es para ellos el lenguaje. Les voy a presentar pantalla de lo que es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros como el habla, corporales como los gestos o gráficos como la escritura. El término de lenguaje proviene del latín lingua. Entre las principales funciones del lenguaje, acá en esta presentación hay algunas funciones de acuerdo al grado de que ustedes están cursando, que es primero básico. Hay más, pero para mí estas son las más importantes. Entre las principales tenemos la función apelativa. Esta ocurre cuando el emisor espera una respuesta del receptor. Eso quiere decir, por ejemplo, acá les voy a dar algunos ejemplos. Al salir, apague la luz. Esto se da en casa, por ejemplo, cuando sus papás les dan una orden de que no deben de gastar demasiada luz. También tenemos, cuando ustedes ven un cartelito donde dice ponga la basura en su lugar. Esta función aquí se está dando, si usted obedece ese mandato, se está dando la función apelativa. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo de la función apelativa? ¿Alguien que quiera colaborar o alguna duda que tengan? Yo, señor, también un ejemplo sería silencio, es el más común. Muchas gracias, Mara. ¿Alguien más? Cintia. Un ejemplo puede ser ponte el abrigo, hace mucho frío. Muy bien, ese también se está cumpliendo con la función apelativa. ¿Alguien más que quiera aportar otra idea? Como cuando salimos de la casa, tenemos que dejar siempre cerradas las puertas para no correr ningún riesgo. Muy bien, gracias por sus aportes. También tenemos lo que es la función fática o de contacto. Es la que valida la recepción o comprensión de un mensaje recibido. Por ejemplo, cuando su mamá le da a usted un reglamento y usted no cumple con ello. Su mamá enojada le dice, ¿me explicas por favor? Allí se está dando la función fática o de contacto. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? Señor Gloria, yo le tengo un ejemplo. Para mí eso podría ser el ejemplo de buen día. Muy bien, Cintia, ¿alguien más tiene algún otro ejemplo de la función fática o de contacto? Bueno, pues más que todo lo que yo entendí sobre la función fática o de contacto es como una conversación que se tiene con una persona solo de salud. Sí, muy bien, Darling, por sus aportes. ¿Alguien más? Otro
ejemplo sería adiós o hasta pronto. Muy bien. También tenemos lo que es la función referencial, representativa o informativa. Pretende dar una información sobre un asunto en particular. Por ejemplo, esta se da en un colegio cuando la directora le dice a un maestro, me tiene para mañana la planificación. Usted le responde a la directora, se la tengo para el próximo jueves. Ahí se está dando la función referencial o la función emotiva. Procura expresar los estados de ánimo, los deseos, entre otros. Por ejemplo, es un gusto conocerte. Otro ejemplo que puede ser es, me parece genial. Esto se da también, por ejemplo, en una conversación de chat. Un amigo le propone ir a pasear. Usted le responde, me parece bien o me parece genial, me parece fantástico. Ahí se está dando la función emotiva del lenguaje. ¿Alguien tiene alguno otro ejemplo? Para mí la función emotiva se ve representada en canciones. Muy bien, Mara. También tenemos la siguiente función, que es la función poética o estética. Esta ocurre cuando el propósito es construir un discurso formalmente bien logrado. Esta es muy utilizada en los poemas, refranes, rimas, entre otros. Por ejemplo, un refrán, a quien madruga Dios le ayuda. ¿Alguien puede dar algún otro refrán? Yo sé. Uno de los refranes puede ser, en boca cerrada no entran moscas. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Muy bien, Darling. En estos refranes se está dando la función poética. ¿Alguien más que quiera colaborar? Un ejemplo podría ser, si el río suena es porque es roca callado. Muy bien, Cintia. ¿Alguien más? Un poema podría ser, no quiero oro, no quiero riqueza, solo quiero tu amor para no sentir tristeza. Muy bien. Yo les voy a mostrar un ejemplo de un poema. Eres mi sueño, eres mi ilusión, eres una rosa flotando en mi corazón. Muy bien, Cintia. Ahí se está dando la función poética o estética del lenguaje. Entre las principales características del lenguaje están: permite intercambiar información entre dos o más individuos. Es lo que ustedes me decían al principio. Esta es una de las principales características. Otra es, el lenguaje es aprendido en el seno de una cultura o por medio de la experiencia. Se expresa entre sonidos, signos gráficos o signos corporales. También tenemos varios tipos de lenguaje. Uno de ellos es el lenguaje verbal. ¿Qué será para ustedes el lenguaje verbal? El que se da por medio de la voz. Muy bien, Mara. También tenemos, lenguaje verbal se refiere a todas las normas del lenguaje que hacen uso de la palabra. Este tipo de lenguaje comprende el lenguaje oral y escrito. También tenemos el lenguaje no verbal. Este lenguaje abarca las formas de lenguaje que se expresan mediante recursos diferentes a la palabra. Por ejemplo, expresiones faciales. Un tipo de lenguaje que se da es cuando ustedes ven a una persona enojada.
no precisamente la van a ver o les van a decir, es que yo estoy enojada. Si ustedes van a una casa o visitan a alguien y miran que su expresión no es tan bonita, por decirlo así, ustedes ya saben de que esa persona va a estar enojada, enferma, triste, dependiendo cómo tenga su cara, ¿verdad? También la posición del cuerpo. Si ustedes están sentados en casa, por ejemplo, ahorita que no están asistiendo a las clases presenciales, ustedes vienen y se acomodan en el sillón. Si yo veo de que o su mamá o alguien los ve de que están así acomodados en el sillón, eso quiere decir de que están cansados. Esa también puede ser una forma no verbal. También tenemos el lenguaje corporal. Este se refiere a las acciones corporales que transmiten mensajes. Por ejemplo, los modos de sentarse. Están en una reunión, este es un ejemplo, están en una reunión familiar, no muy agradable para los jóvenes como ustedes, ¿verdad? Están sus papás, sus tíos y están hablando de temas que a ustedes no les gustan. Empiezan a cruzar las piernas, a cruzar los brazos. Ahí se está dando, otro ejemplo es que empiezan a tronar los dedos. Ese es otro ejemplo de lenguaje corporal, porque están dando a conocer de que ustedes están incómodos en esa reunión, porque no está apta para ustedes. Pero ¿qué pasa si están con varios chicos de su edad? Ahí no se da la función del lenguaje corporal porque ustedes están cómodos ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? Está claro hasta el momento, señor. Muchas gracias. Bueno, ahorita van a realizar un diagrama radial acerca de las funciones del lenguaje, las que ustedes comprendieron mejor. En grupos de 3, por favor, eligen su coordinador. Buenas tardes, señor Gloria. En base a los aprendizajes obtenidos en la última clase, nosotros representamos en un diagrama radial lo que es las funciones del lenguaje. Entre ellas está la primer función, funciones del lenguaje. La primera función sería la función apelativa. Esta ocurre cuando el emisor espera una respuesta del receptor. Un ejemplo podría ser: guarde su celular para la hora del almuerzo. Otra función es la función fática. Es la válida la recepción o comprensión de un mensaje recibido. Un ejemplo podría ser: ¿me explicas, por favor? La última función sería la función poética. Es la que ocurre cuando el propósito es construir un discurso. Es muy utilizada en los poemas, refranes, canciones y otros. Por ejemplo, a quien madruga, Dios le ayuda. Para que comprendan mejor lo que es el tema del lenguaje, les tengo preparado un video. Espero que les quede más claro el tema. Qué gusto que la familia se reúna para así. A mí no me interesa quién lo hizo. Lo único que quiero es que limpien. Y por favor que alguien me traiga algo frito y cubierto con chocolate. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse
Podrá romperse el eje de la Tierra como un débil cristal. Podrá la muerte cubrirme. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el aire de su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a anular la pupila, habrá poesía. Cierra los ojos. Ahora. ¿Sí? Cierra los ojos. Mientras se sienta que se ríe el alma sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a anular la pupila, mientras el corazón y la cabeza tallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Cilindrina. ¿Qué? Nada. A ver qué me puedes decir del cuerpo humano. Según, ¿Según qué? según el cuerpo. Porque no es lo mismo el cuerpo del chavo que el cuerpo del ñoño. Porque hay cierta diferencia. No, no se dice diferencia. Se dice diferencia. Sí, pero entre diferencia y diferencia hay muy poca diferencia. Chico, Sí, profesor. dime un alimento que contenga fósforo. Los cerillos. Los encendedores. Los mecheros. Los señores que fuman, eso sí. Los que no fuman. Los medios. El pescado tiene fósforo. No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Pues de qué decirle un pescado tener fósforos si no los puede prender abajo del agua. El fósforo es una sustancia. Tú deberías comer mucho pescado porque el pescado es un alimento que ayuda a mejorar mucho la inteligencia. Pues Chico necesitaría comerse una ballena diaria. Hola, buenas noches. ¿Sí? Sí. ¿Sí qué? ¿Sí qué? No, digo que sí, que qué. ¿Usted ha dicho buenas noches? No, usted ha dicho buenas noches. No, ha dicho usted buenas noches. Lo he llamado, he dicho buenas noches. Y digo, buenas noches. Bueno, pero yo he dicho buenas noches como concepto general. Ya, pero lo ha dicho sí, como esperando. Y digo, sí. ¿Pero usted qué quiere? ¿Eh? No quiero nada. ¿Y usted? No, yo no quiero nada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? No, sí. No, usted ha dicho buenas noches. Sí, había dicho buenas noches, pero usted ha dicho sí. Bueno, pero he dicho sí como concepto general. Ya, pero sí algo querrá. No, yo no quiero nada. ¿Y usted? No, yo no quiero nada tampoco. Pues a ver.
noches. ¿Tú quieres algo? No, tampoco. Seguimos continuación de nuestro tema. Ahora nos corresponde lo que es la lengua. La lengua es el sistema de signos lingüísticos conformado por la interacción comunicativa y cuyo fin es la comunicación. La lengua es el objeto de estudio de la ciencia lingüística, que es la disciplina encargada de estudiar, analizar y teorizar el conjunto de reglas y principios que interactúan en el funcionamiento de la lengua, considerada como sistema, así como de los procesos comunicativos. También podemos considerar la lengua según la relación de filiación que tengan con otras en el proceso de evolución de las lenguas. En dicho caso, por ejemplo, la lengua madre del español y del resto de las lenguas romances vendrían a ser el latín, mientras que aquellas lenguas que se derivan de un tronco común como el italiano, el francés, el portugués vendrían a ser lenguas hermanas del español. Por otro lado, una lengua también puede definirse según el tipo de relación con que ella tenga el individuo que la habla. Puede ser materna, nativa o natal, para aquel que la ha aprendido durante su infancia y que se utiliza de manera natural como su instrumento de comunicación y de pensamiento. Asimismo, también puede ser una lengua segunda o adquirida, cuando se trata de una lengua que se ha aprendido posteriormente a la lengua materna para aumentar las competencias lingüísticas del individuo. Esto quiere decir de que si yo me comunico con una persona, tenemos que tener tenemos que hablar el mismo idioma para que podamos comunicarnos bien con las demás personas, porque si yo vengo y yo estoy hablando mi idioma, pero vengo y me comunico con personas que hablan inglés, bueno, yo al menos no sé hablar inglés, entonces ahí no se va a dar lo que es la comunicación. Tenemos que hablar el mismo idioma para podernos comunicar. Entonces acá tenemos ya dos temas, nuestros temas, que es lengua y lenguaje. Son términos análogos en cuanto ambos designan sistemas de comunicación empleados para transmitir información. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lengua y lenguaje? Yo, más que una duda, es una opinión. Entonces, la lengua es el idioma de cada lugar, lo que lo diferencia. Sí, muy bien, Mara. Aunque lengua y lenguaje suelen utilizarse como sinónimos, la realidad es que la lengua es el sistema que utilizamos para comunicarnos. Y el lenguaje es lo que hace apto a un individuo para expresarse. También tenemos lo que es el habla. Es la manifestación oral de la lengua. ¿Alguien me podría decir qué es para ustedes el habla? ¿Alguien que tenga una idea qué es el habla? ¿No? No. Bueno, entonces ahora van a hacer un cuadro sinóptico de lo que han aprendido en los temas vistos, que fueron el lenguaje,
lengua y habla en grupos de 3, por favor. Muy bien, señor. Señor Gloria, nosotros le vamos a presentar nuestro cuadro sinóptico. El lenguaje para nosotros hemos llegado a la conclusión que es la capacidad de los seres humanos para comunicarnos y expresar nuestros sentimientos. La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos, y el habla, que es la manifestación oral de lengua. Muchas gracias. Muy bien, Mara. Entonces, para que les quede claro lo que es el lenguaje, lengua y habla, les voy a presentar un video. Ponen atención, por favor. Ha quedado muy claro el tema del lenguaje, lo que son las funciones, las características, lo que es lengua, lenguaje y habla, que les haya quedado claro el concepto y cuál es la diferencia que hay entre cada uno de ellos, perdón. Y nos vemos en nuestra próxima clase.